Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 26 al 29, y vamos a rescatar algunos aspectos, algunos principios que van a ser de bendición a nuestra vida referente a la parábola que vamos a estudiar esta noche. Y bueno, precisamente, hermanos, nuestra vida espiritual es algo así parecido como a esa semilla, ¿cierto? Creo que me está dando Johan, hagamos una prueba, déjame ver, no, está apagado, perdón, está apagado. Veamos, ahí está. ¿Lo hice yo o lo hiciste tú? Lo hice yo, ok. Bueno, es eso, ¿verdad? Una semilla. No sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de tener en nuestra mano una semilla, independientemente de cualquier fruto que sea. Pero esta noche, el objetivo de esta palabra, de esta noche, es que podamos entender esa dinámica entre la siembra y la cosecha. Ejercer pacientemente la fe y saber que aunque no lo veamos, Dios está obrando en nuestras vidas, así como lo dice esa alabanza, aunque yo no pueda ver, está obrando. Y ejercitar esa paciencia, porque a veces nosotros queremos de alguna manera u otra todo rápido. ¿Por qué? Porque bueno, la sociedad actual, hermano, nos damos cuenta que va así a 1000 por hora. O sea, todo no es, las cosas no son para mañana. Siento que tengo mucho audio, Pablo. Está muy fuerte, ¿verdad? ¿O no? Un poquito fuerte, bajémosle un poquito y un poquito más debajo y ahí. Ok. Y bueno, la sociedad actual es eso, todo es no es para mañana, es para ayer. Las cosas así, andamos corriendo. Yo conozco varios hermanos que corren todos los días, ¿verdad? Desde temprano, y el día, las 12 horas, las 24 horas, ya los están viendo tranquilos, hermanos, no los vuelvan a ver todavía, no los señalen. Pero oigan, no alcanza el tiempo porque corremos, es lo que está haciendo, ¿verdad? La actualidad. Los pedidos por internet sin demora, Amazon cada día va haciendo las entregas a todas las partes del mundo lo más rápido posible, y de eso se trata. Entre más rápido voy a un lugar y mientras más rápido me atiendan es mejor, y voy a volver a ir porque las cosas son rápidas. No quiero esperar un café, no quiero esperar 30 minutos, ¿verdad? Por un café. Quiero ir y quiero que esté listo y que me lo den. Y así vamos, y nosotros somos de alguna manera u otra, ¿verdad? La velocidad del internet va por 50 megas, así que hermanos, aquellos que tenemos todavía 4 megas, 3 megas, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque ahorita es todo rápido, más y más. Y la idea que nos están planteando, o la idea que hemos venido teniendo del mundo actual, es que entre más rápido es mejor. O sea, las cosas las quiero de inmediato. ¿Se han fijado en aquellos anuncios que dicen, baje 30 libras en 3 días? Y todo ahí, amén, yo quiero ir ya, ¿verdad? Y ahí, bueno, todo ya, enlistados. Baje 3 tallas en una semana. Uy, las hermanas decimos, amén. Dicen, no, ¿verdad? Pero es así. Ahora, entendemos entonces que es lo que estamos recibiendo, pero la dinámica de Dios es completamente diferente a esto. La dinámica de Dios y la percepción del tiempo de Dios, y no solamente la percepción del tiempo de Dios, sino también los resultados de Dios son diferentes a lo que el mundo nos está diciendo. Y por eso es importante que nosotros estudiemos siempre la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Realmente es esto lo que el Señor quiere para nuestra vida? ¿Es la forma en la que Dios quiere que yo perciba, que vea la vida? Y la parábola que vamos a estudiar esta noche, que es pequeña, son 3, 4 versículos, y vamos a ayudar también en algunos versículos más, nos dice, y Jesús nos enseña acerca de la naturaleza del reino y la fe que debemos tener. Entonces quiero preguntarle, como en la presentación que está ahí, ¿recuerda usted el momento en que la semilla del evangelio brotó en su corazón? ¿Recuerda usted precisamente ese momento donde usted aceptó al Señor Jesús como su único y salvador personal? Personalmente, hermano, yo no me acuerdo cuándo fue la vez exacta, así con exactitud, que acepté a Dios en mi corazón. De hecho, no lo hice una vez, lo hice varias, hermano. No sé si a usted le pasó como a mí, pero yo decía, por si la vez pasada no pegó, esta sí va a pegar, ¿verdad? Señor, te vuelvo a aceptar en el nombre de Jesús, porque bueno, tanta inseguridad que uno tiene de joven, ¿verdad? De cipote y tantas cosas. Y algunos sí, hermano, yo admiro a la gente que dice, yo acepté al Señor Jesús allá por el año 90, el 2 de febrero, y a la hora tal, estaba en una campaña. Y qué precioso es eso. Yo no lo recuerdo de esa manera. Sí recuerdo en un grupo de crecimiento de una misionera norteamericana que nos llevaba, y que hice la oración de fe, ¿verdad? La oración del penitente, no una vez, la hice varias veces, más de 10, 15, no sé cuántas veces. Pero el Señor trabajó en nuestra vida. Ahora, algunos lo recordamos, otros no. Pero lo que sí estoy seguro es que a pesar que ustedes y yo no recordemos la fecha exacta en la que recibimos al Señor Jesús, como dice ahí en la pantalla, lo que sí hemos visto son los cambios que ha ido haciendo el Señor, ¿cierto o no? De lo que sí estamos seguros es lo que el Señor, cómo ha trabajado en nosotros, de esa semilla que ha ido, lo que quedó en nuestro corazón, ha ido dando su fruto. Y
a veces no nos dimos cuenta cuando el Señor empezó a trabajar en áreas de nuestra vida que necesitábamos una intervención divina urgente, ¿cierto? Por ejemplo, yo le comparto a los jóvenes, cuando predico con ellos, y les digo que, por ejemplo, yo era muy malcriado, hermano, no sé ustedes, estoy hablando de mí. Yo era muy malcriado y difícilmente podía hablar o mantener una conversación sin decir malas palabras. Entonces, oigan, cuando yo recuerdo una vez que yo le dije al Señor en una oración, estaba en iglesia, crecía en iglesia, y le dije, Señor, yo quiero dejar de decir malas palabras. Me costó mucho trabajo, pero hubo un momento en el que no me di cuenta, o sea, conscientemente, cuando el Señor cambió eso en mí, cambió. Y de hecho, yo le digo a los jóvenes, yo ni siquiera ya ni cuando me enojo pienso en malas palabras. Ya no, porque el Señor cambió, la palabra del Señor está dando su fruto, lo está haciendo. O sea, a su forma, pero lo está haciendo. Y así nos pasó diferente, no nos dimos cuenta cuando la semilla empezó a brotar, empezó a dar fruto, empezó a crecer, empezó a convertir aquellas cosas lindas. Cuando vemos hacia atrás, hermano, ya no somos iguales, ¿cierto? Bueno, sí, algunos estamos más gorditos, otros más flaquitos, pero digo, espiritualmente ya no podemos ser iguales. Ya no, algo cambió en nosotros. Al menos en mí el Señor se ha hecho muchas obras y la va a continuar haciendo y la sigue haciendo. ¿Por qué? Porque la semilla quedó en mi corazón y esa semilla, dice que la semilla de Dios da su fruto y da su fruto a tiempo. Y nosotros como hijos de Dios debemos de estar conscientes que lo que el Señor ya hizo en nosotros siempre se va a ir perfeccionando, siempre va a ir haciendo algo poderoso en nuestra vida. Mire, es interesante cómo unas semillas, espiritualmente hablando, van trabajando más rápido que otras. Entre semana estábamos hablando con Pastor David acerca de la forma en la que algunos creyentes hemos aceptado y cómo ha afectado el proceso de cambio en nuestras vidas, y algunos cómo es rápido. Le contaba yo que tuve un amigo, se llama Oscar Alexander Escoto, y él me lleva un par de años, y justamente antes, bueno, en el barrio que vivíamos, en la colonia que vivíamos, él, hermanos, no me enseñó nada bueno. O sea, me enseñó vicios, ¿verdad? Cosas, patinábamos, cuestiones que tenían que ver con las drogas. Bueno, nos involucramos en eso. Entonces, recuerdo que él, si ustedes lo veían, era una persona así con el pelo largo, ¿verdad? Siempre andaba vestido con pantalones rotos y bueno, un poquito así. Entonces, ustedes lo veían y decían, ese tipo, el hijo del diablo. De hecho, yo le contaba a Pastor, miren, nosotros nos íbamos a una iglesia en nuestro barrio, había una rotonda, y nos sentábamos ahí enfrente, y nosotros, aquí hermanos, con mucha vergüenza, óigame, nos burlábamos del pastor. Cuando empezaba el pastor a orar y le ponía las manos, mira, ya lo va a botar, ya lo va a botar, ya lo va a botar. Y óigame, los planes del Señor, ¿verdad? Nos sentábamos ahí nosotros, él y otros amigos, y yo, y nos burlábamos, nos reíamos. O sea, patinábamos, a la hora del culto hacíamos bulla enfrente de la iglesia, patinábamos ahí, era una competencia, ¿ve? Definitivamente el enemigo nos usaba para poder interrumpir los cultos ahí. Y oigan, entonces crecimos con él y él tenía muchos problemas, había sido abandonado por sus padres, etcétera, tantas cosas que había pasado, un montón de enojo, ¿verdad? Amargura, etcétera. Pero hubo un momento, el testimonio de él ya no aguantaba con su vida y él se quería matar, se quería suicidar. La casa de él quedaba aproximadamente a unas 2 cuadras arriba de la iglesia donde les estoy hablando, donde nos burlábamos, una iglesia de Asamblea de Dios. Y entonces, fíjense que él dice que quería matarse y que algo le decía en su mente, hoy te vas a matar, hoy te vas a matar, hoy te vas a matar, un espíritu de suicidio increíble. Entonces él dice que salió, que subió a la puerta, a la segunda planta de su casa y había una terraza y cuando él se para en la terraza, él se iba a tirar de cabeza, y que mátate, hoy te vas a matar. Y él dice que una cuestión así, vea, tan terrible. Y entonces en ese momento cuando él sale a la terraza, escucha las alabanzas que están cantando en la iglesia en la cual nosotros nos burlábamos. Y estaban en el tiempo de adoración, ¿verdad? Quizás eran como las 4 o 5 de la tarde, era un culto. Y estaban, ¿verdad? Y algo dice, anda a la iglesia. Y empieza aquella batalla en la mente de cómo voy a ir a la iglesia. O sea, peor, imagínense, nos habíamos burlado, le gritábamos al pastor, tantas cosas, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Y algo le decía, anda a la iglesia. No, hoy te vas a matar. Y esa guerra, pero dice él que no se dio cuenta cuando bajó las gradas, se fue para la iglesia y entró en la iglesia. ¿Se imaginan ustedes, hermano, ese momento en el cual toda la gente de ahí, ¿verdad? Y lo ve entrar y él dice que solamente entró directamente al altar, entró al altar. Cuando estaba el tiempo de alabanza, se hincó y él dice que empezó a llorar. Y entonces empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a llorar. Y oigan, bueno, él se despertó, ¿verdad? O recapacitó, ya habían pasado varias horas. Y solamente está el pastor ahí esperándolo. Y dice él que había llorado, ya no había nadie, ya todos se habían ido.
Y dice él que cuando él se levanta, cuando o sea, empieza, ¿verdad? Ya había pasado toda la lloradera y todo lo que el Señor y el Espíritu Santo habían trabajado en su corazón y cómo Dios le había transformado en ese momento a pura lágrima. De hecho, nadie se acercó a él, solamente lo dejaron que fuera al altar y todo, ¿verdad? El Señor fue Dios. Y entonces él, en ese momento que ve al pastor, le dice, ¿qué pasó? Y le dice, no veniste, ya todo el mundo se fue, ya terminaste de llorar. Sí, ya. Y él dice que en ese momento, oigan, cosas que pasan, ¿verdad? Él tenía el pelo largo, bien largo. Y se ve el pelo y le dice, pastor, córteme el pelo. Y yo no corto pelo. No, traiga algo, pero córteme el pelo, por favor. Ok, y dice el pastor que le empieza a cortar. ¿Y por qué estoy vestido así? La forma en la que, y dice él que, óiganme, y ese amigo, ¿verdad? Joven, en ese momento tenía quizás sus 20 y tantos años, en ese momento, dio un cambio así, increíble. O sea, de la noche a la mañana era una persona completamente diferente. O sea, estuvo ahí, se postró y el Señor lo convirtió, se cortó el pelo, cambió su forma de vestir, cambió su forma de hablar, pero así, increíblemente. A otros, gloria a Dios por eso, ¿cierto? Amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, porque Dios hace ese tipo de cosas, las puede hacer. En otros, hermanos, fuimos un poco más rebeldes, ¿cierto? ¿O no? Bueno, hablo por mí, no por usted. El Señor trató y una vez y otra vez y tantas cosas, pero lo que no podemos negar es que cuando le hemos dado realmente, o sea, de corazón, la oportunidad al Señor para que trabaje en nosotros, el Señor trabaja en nosotros y lo hace. Van surgiendo los cambios. Y bueno, ahora Oscar Escoto, mi amigo, él está casado, tiene 3 hijos, algo que bueno, ¿verdad? Nadie creía. Y ahora él es el líder del ministerio de alabanza de la iglesia donde nosotros crecimos. Desde que llegó, ¿verdad? El Señor lo formó en otra iglesia de Asamblea de Dios y hasta entonces sigue siendo líder de alabanza. Tiene, yo creo, como 15 años ya de ser el líder de alabanza de esa iglesia. Poderosa la obra del Señor. Y o sea, lo que antes era, no, ¿verdad? Cambió. Entonces vamos a ir estudiando eso. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 26, 27, 28 y 29. Y bueno, va a aparecer en pantalla también. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. Y de noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva su fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz porque la siega ha llegado. Lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual, también para que se nos haga un poco más práctico entenderlo. Dice, Jesús también les puso esta otra comparación con el reino de Dios. Pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si este hombre está dormido o despierto, o si es de noche o es de día. La semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. Oramos, ¿les parece? Señor, te damos gracias esta noche, precioso tiempo de alabanza en el cual podemos adorar, glorificar tu nombre. Te pido, Dios, esta noche, tu palabra nos hable. Dice las Sagradas Escrituras que tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, que toda escritura es inspirada por Dios. Y Señor, te pido que esta noche la palabra que tú tienes para nosotros caiga en ese corazón, en esa tierra fértil y dé su fruto a tiempo. Esa semilla, Señor, nos hable, nos cambie y tu palabra esta noche nos confronte y nos ayude a ser mejores hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén y amén. Algunos datos, hermanos, esta parábola se encuentra únicamente en el Evangelio de Marcos. No hay ningún otro evangelio que narre esta parábola. Y una vez más revela el crecimiento que tiene la persona, el ser cristiano en su vida cristiana. Enseña el carácter sobrenatural de Dios y el objetivo es llegar a ser maduros espiritualmente. No sé cuántos tienen ese talento, las hermanas, ¿verdad? De ser semillas, de ver las plantas. Pero qué bonito, hermano, es cuando usted siembra una planta y ve cómo esa semilla le da su fruto, ¿cierto? Cuando usted sembró un palo de guayaba y lo vio crecer, lo abonó, le echó agüita. Y qué precioso es cuando usted llega, extiende la mano, corta esa fruta y se la come, independientemente de cuál sea. ¿Cierto que eso es una satisfacción bella, ver cómo los árboles dan frutos? Bueno, esa misma situación sucede con nosotros en nuestra parte espiritual. Dios está esperando que nosotros demos frutos.
Y vamos a entender y vamos a ver cuál es la forma de dar frutos. ¿Qué frutos debemos de dar? ¿Cuál es la forma en la que yo debo de desempeñar y hablar acerca de Dios? Ojo con esto, porque hermanos, en algún momento una persona utilizada por el Señor sembró la semilla en nuestra vida, ¿cierto o no? Alguien se encargó. En mi caso ya les conté, fue una misionera norteamericana que vino y dijo, voy a trabajar con estos cipotes, ¿verdad? Con estos bichos, y vamos a hacer algo, voy a creer en ellos. Se frustró muchas veces. Saben que ella hacía reuniones en la casa, ahí en el barrio donde vivíamos, y cuando hacía comida, ella hacía galletas. Ustedes saben que a los norteamericanos les encanta hornear, hacer galletas. Y bueno, éramos un grupo de cipotes, y cuando ella en la casa que nos reuníamos, ella ponía las galletas, y cuando se daba la vuelta para traer más, ya las primeras ya habían desaparecido. Muchas veces se frustró, algunas veces dijo, no, estos cipotes, no, ¿verdad? Por gusto. Éramos una camada, llamémosle así, de varios, como de 15. Y óiganme, fíjense que la mayoría de los que estuvimos ahí, porque alguien se atrevió a creer, la mayoría, no todos, pero la mayoría estamos ahora en una iglesia. Y servimos al Señor. La mayoría servimos al Señor. ¿Por qué? Porque alguien se dispuso a tomar de su tiempo para poder sembrar la semilla. Y es nuestro trabajo también. Si alguien dedicó su tiempo para sembrar la semilla en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y ya vamos a ver cómo el Señor nos va a confrontar esta noche referente a eso. Lo único que le puedo garantizar es que el resultado no depende de la persona, depende de Dios. Y de cómo, de la persona me refiero el que siembra, ¿cierto? No puede hacer nada. Pero el que recibe la semilla sí, y cómo Dios trabaja en esta persona. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos medir nuestro crecimiento en Cristo? Bueno, por el testimonio, por el fruto del Espíritu, la forma en la que antes éramos y ya no somos, la forma en la que hemos visto cómo hemos ido creciendo en el Señor, cómo nos apasiona buscar de Dios, querer hacer algo, ¿cierto? Pero ¿de qué depende que nosotros podamos crecer en el Señor? Bueno, de la intimidad, de las ganas que yo tenga de buscar a Dios. Y ojo con esto, porque siendo honestos, hermanos, hay una gran lucha entre la carne y el espíritu, que todas las cosas que son de la carne no son tan atractivas como aquellas cosas del espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si usted ha notado que a la hora de leer la Biblia, ¡ay, qué sueño! La hora de leer la Biblia es pesada, la hora de orar también, pero no sé si a usted le ha pasado, ve una serie, abre una serie en Netflix, vea, y dice, siguiente episodio en 10, el otro, el siguiente, y rápido. Entiendo, ¿verdad?, que son cosas, pero a veces nos pasa que no queremos disfrutar tanto aquellos episodios bíblicos que son preciosos, como disfrutamos y no estoy satanizando, ¿verdad?, una serie, no estoy satanizando una película, no, claro que no. Pero el punto es, ¿de qué depende mi crecimiento? ¿De qué depende que esa semilla que ha caído en mi brote, siga creciendo, dé fruto? Dependerá de cómo yo estoy metiendo o buscando mi relación, cuánto tiempo dedico de mi día a Dios. Por cierto, no me contesten, pero le pregunto, a excepción del culto, ¿cuánto tiempo le dedicamos este día al Señor? ¿Cuánto tiempo oramos este día a Dios? ¿Cuánto tiempo usted abrió su Biblia hoy? No, hermanos, tranquilos, tranquilos. Y a veces decimos, es que voy a ir al culto. Y perdón, que gloria a Dios que usted esté en el culto ahora y que estemos acá. Qué bonito. Pero le quiero decir algo, no es suficiente. Porque el hecho de querer hacer crecer la semilla requerirá tiempo devocional en nuestra vida. Abrir la Biblia, hacer un devocional. Mire, ahora está tan práctico, ¿verdad? A veces no es es contraproducente porque ya tenemos devocionales o bueno, Rhino Media. Y a veces cae un mensajito y ahí nos distraemos, pero ya hay devocionales para los dispositivos electrónicos, ya hay algo que usted puede seguir. Ahora, de repente usted puede seguir la forma de agarrar la Biblia y abrirla, ¿verdad?, leerla. Pero quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo dedicamos para que esa semilla en nuestra vida vaya creciendo día a día? ¿Cuánto tiempo dedicó hoy, ayer? Y una vez hablaba con los jóvenes y les decía, ¿verdad?, parafraseando o tratando de sacar ahí algo. ¿Se imaginan si a Dios le tuviéramos que dar el 10% de nuestro día en tiempo? Nada más hablando, eso no es bíblico, por cierto, no. Pero nada más si pusiéramos algo y le tuviéramos que dar el 10%, estamos hablando de ¿cuánto? 2 horas 40 minutos, ¿correcto? Ay, hermano, ni 2 minutos con 15 segundos a veces aguantamos. Orar, etcétera. La pastora Tirsa compartía algo en Facebook un día de estos y acerca de Gille Ávila,
usted lo conocemos, ¿verdad? Un gran predicador. Y él decía, el secreto de la vida cristiana es pasar tiempo orando. El deleite del cristiano debe de ser orando. Ay, hermano, pero nosotros no oramos, ni ayunamos, nosotros desayunamos, ¿verdad? La idea es que como creyentes, y lo digo, hermanos, porque es un reto para mí también. Ayer, por ejemplo, ayer la palabra, ¿verdad? Reventadísimo, hermano, cansado en la noche. Y siempre tomamos un tiempo para poder orar con Evan y con Zoe. Yo no quería, pero yo lo que quería era decir amén y dormir, ¿verdad? Porque, ¿se imaginan? A veces es cansado. Pero nuestro deber es buscar ese tiempo de comunión con Dios. Entonces quiero rescatar rápidamente 4 conceptos básicos que deberíamos de tener para poder hacer que esa semilla crezca, hacerla crecer y que también esa semilla que nosotros tenemos dé fruto y que dé un buen fruto. Entonces, lo primero, hermanos, que rescatamos va a ser siempre el Evangelio de Marcos, del 26 al 27. Uno, hermano, ustedes y yo estamos llamados a ser sembradores de semillas. Y está bien si usted quiere sembrar naranjita, guayabita o lo que sea, pero también estamos llamados a sembrar la semilla espiritual en las personas que no conocen al Señor. Es un llamado, eso no es negociable. Alguien decía, una historia viejita, ¿verdad? ¿Qué pasaría si usted tuviera la cura para el VIH? ¿Verdad que no se quedaría callado? La compartiría. Bueno, es más, hablando de enfermedades, si tuviéramos la cura para el coronavirus, todo el mundo diría, no, yo aquí está. Pero si tenemos la cura para la salvación del alma, ¿por qué no la compartimos? ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué somos egoístas con eso? Dice acá, démonos cuenta de algo, hermanos, estudiando la palabra. El versículo 26 decía además, así el reino de Dios, es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El único personaje, aparte de Dios, que aparece en esta parábola, aquí en la pantalla, es un agricultor, un hombre, que se dispuso a poner la semilla en la tierra. Y entonces la pregunta esta noche es un poco confrontante, porque ¿de qué manera estamos sembrando la semilla en los demás? ¿De qué forma yo estoy siendo intencional a la hora de compartir el Evangelio de Dios? Y oigan, a veces, hermanos, lamentablemente pensamos nosotros que la obra evangelizadora corresponde única y exclusivamente al ministerio de evangelismo, que la tarea de predicar la palabra de Dios compete única y exclusivamente a los pastores y a los diáconos. De hecho, Pastor David me comentaba algo. No sé si alguien está acá, ¿verdad? Pero me cuenta que están ya en unas nuevas clases los días martes. No puedo estar porque estoy en unas consejerías prematrimoniales a esa hora. Y me dice que, bueno, la idea es empezar a enseñar un poco la forma de predicar la palabra. Y que, bueno, se fueron conectando algunos hermanos y el pastor David les dijo, hermanos, la idea es que yo quiero que ustedes vayan conmigo a predicar a un parque. Y que vayamos a predicar en la ceiba. Y que vayan, y dice que literalmente, vean, plup, 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 desconectados. Ya no, varios se fueron saliendo. Predicar a un parque yo. Predicar en una esquina yo. Miren, pareciera risible, pero realmente a veces no queremos hacerlo. Y pues lógicamente el ejemplo, ¿verdad? Tiene que ver, deberíamos de hacerlo, de cumplir, predicar las buenas nuevas de salvación en un parque, en una esquina, donde se sea. Pero a veces, hermanos, ni en pequeño, ¿verdad? Queremos hacerlo, ni siquiera en nuestro barrio, en nuestra colonia, a veces por testimonio, qué sé yo. Y oigan, el Señor siempre nos va a poner en situaciones en las cuales usted y yo podemos compartir la palabra de Dios. El Señor nos va a llevar, nos va a cruzar con alguien. Fíjense que a mí me pasó una historia bien curiosa, vergonzosa, hermano, vergonzosa. Yo saqué mi licencia temprano, ¿verdad? Joven. Entonces, como la saqué joven, era irresponsable, ¿cierto? Y bueno, se me acumularon varias esquelas, situaciones, ¿verdad? Exceso de velocidad, manejar sin cinturón, se me venció la licencia, se me venció la tarjeta de circulación. Entonces, en algún momento de mi vida de conductor, me quedé sin documentos de licencia y tarjeta de circulación. El punto es, hermanos, que acumulé muchas esquelas. Por diferentes razones acumulé muchas esquelas. Entonces, cuando ya quise venir a reaccionar, ya era un poco tarde y bueno, no solamente me había afectado la parte financiera porque había bastante dinero en esquelas. Les digo cuánto, hermanos. Cristal está de testigo. Oigan,
ya había bastante dinero en esquelas y tú tenía que pagarlo, pero tenía que corregir mi vida en ese sentido, ¿verdad? Ya el Señor ya había tratado conmigo y de hecho ya le servía al Señor. Entonces, bueno, dije, voy a tener que hacerlo, ¿verdad? Y tengo que arreglar esto porque ya había pasado demasiado tiempo. Lógicamente empecé bien joven en estas situaciones. Y cuando yo llego a querer hacer los trámites para poder volver a sacar mis documentos y estar en regla, ¿verdad? Como se debe de hacer, me dicen, no, mire, fíjese que usted, aparte de pagar todas las esquelas que tiene, que eran varias, usted tiene que ir a un curso de reeducación vial, porque ya no puede, usted es un conductor temerario, así, conductor temerario. Entonces, ya no me haga querer prestar el carro. Imagínense el conductor, y tenía 2 ojos, hermano, imagínense que solo tengo uno, peor todavía. Entonces, dense en cuenta que, bueno, tuve que hacerlo y llego yo a ese momento de el curso de reeducación vial, a un lugar, me mandaron a un lugar del Viceministerio de Transporte. Y entonces, hermanos, cuando estoy ahí, yo ya servía al Señor y ya era pastor de jóvenes. Y bueno, empezamos, habían unas 20 personas y entonces empieza el instructor y se siente y dice, bueno, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a conocer. ¿Ok? ¿Usted a qué se dedica y cuál es su nombre? Buenas, mire, yo me llamo fulano de tal y yo trabajo de motorista en la ruta 45. Ah, ok, excelente. Bueno, en El Salvador, no sé si acá, pero los conductores de transporte público tienen fama de, usted sabe, ¿verdad? Los busitos, los rapiditos. Bueno, allá es igual. ¿Usted a qué se dedica? Ah, bueno, mire, yo me llamo fulano de tal y trabajo de motorista en tal ruta. Ah, ok, bien. No les miento, hermanos. Todos los que estaban ahí tenían que ver con el rubro de transportes, traileros, camioneros y personas que trabajaban en transporte público. Y yo estaba sentado de último. Y usted me dijo, ¿a qué se dedica? Miren, hermanos, yo en ese momento de verdad me sentí avergonzado, ¿verdad? Porque decía, o sea, no había nadie, ninguna persona natural, no había ni un contador, nadie, o sea, nadie. Entonces, y me dice, ¿usted a qué se dedica? Yo dije, voy a decir que sé otra cosa, no sé, pero algo me movió a decir la verdad. Entonces yo estoy sentado al final y le digo, bueno, mi nombre es fulano de tal, soy Rubén Molina y soy pastor. Y todos le hacen así, ¡ah! Y bueno, empiezan las murmuraciones y las risas, ¿y qué pastor? ¡Ah, mire, tenemos un pastor, ¿verdad? Que no sé qué. Cuéntenos la historia que hace aquí, porque pues sí, ellos no tenían que contar historia porque estaban ahí, yo sí. Empecé a contar la historia, pero óiganme, ¿saben qué fue lo que pasó? Ese curso duraba 2 semanas, hermano, 2 semanas. 2 semanas, de 7 de la mañana hasta después del mediodía. Y teníamos ahí un pequeño receso, ¿verdad? Y era obligatorio porque si no me daban mis papeles. Pero todos los días el instructor llegaba y decía, que predique el pastor. Y entonces, hermanos, bueno, el Señor me llevó ahí a predicar. O sea, claro, ¿verdad? No, pero fue algo que el Señor utilizó, pero fue un momento bonito porque miren, bueno, algunos aceptaron al Señor, no sé si seguirán, nunca les conocí, no les di seguimiento, pero todas las mañanas me daban oportunidad de predicar porque lo que había era tiempo, ahí había tiempo, ¿verdad? Y pude compartir con ellos. Ahora, el Señor siempre nos va a poner oportunidades para poder compartir la palabra de Dios. En cualquier situación en la que estemos, a donde usted se mueva, con las personas que llegue, posiblemente frecuentamos a lugares, ¿verdad? Como el supermercado, que nos identificamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Algún momento usted, a la persona con la cajera que le atiende en el supermercado, usted le ha dicho, óigame, le quiero invitar a la iglesia, fíjese que yo voy a tal iglesia, ¿será posible que usted vaya? ¿Le puedo invitar? No sé si lo estamos haciendo, la persona, el taxista que te mueve, que le lleva de un lugar a otro, le hemos dicho, mire, yo voy a tal iglesia, ¿usted quisiera ir? Las personas con las que trabajamos, nuestros compañeros, nuestros empleados o nuestro jefe, le hemos dicho, mire, fíjese que a mí me gustaría invitarle a, ¿sabe? Las personas una vez, yo invité a una persona a los cultos de conexión vertical. Yo creo que ella pensó que yo le iba a invitar a una discoteca o algo, porque se así. De verdad, la iglesia. Las personas no están esperando que uno les invite a la iglesia. ¿Por qué? Porque como el cristiano se está callando, ¿verdad? De lo que debe de hacer, de sembrar la semilla. Y démonos cuenta, lo que está ahí en pantalla dice que un hombre echó la semilla. Si usted se da cuenta, los únicos personajes que aparecen ahí es el agricultor y Dios.
Y entonces nosotros podemos tomar ese lugar. Nosotros podemos tomar esa parte, ese personaje y de poder sembrar la semilla. Dios nos va a poner siempre en lugares. Avanzamos. También, hermanos, debemos de entender que podemos sembrar semillas espirituales o semillas carnales o semillas de pecado. Y ustedes y yo vamos a decidir, lógicamente, ya cuando hemos recibido la semilla del Señor, qué semilla sembrar, qué semilla sembrar y cosechar también, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, mire qué precioso, gloria a Dios por eso, porque el que siembra para el Espíritu sembrará vida eterna. Gloria a Dios por eso. Y lógicamente, bueno, después ahí habla acerca de el principio de la siembra y la cosecha, ¿no? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero Pablo está diciendo claramente que se puede sembrar para la carne, ahí lo está diciendo, y claro que podemos sembrar para la carne. Podemos desear deseos carnales, celos, contiendas, enojo, ira, hechicería, iba a decir, maldicencia, ¿cómo es? Maldiciones, pues, ¿verdad? Podemos nosotros con nuestra boca decidir qué es lo que voy a hacer. La pregunta es, ¿qué tipo de semilla estamos sembrando nosotros? Nosotros, hermanos, estamos llamados a sembrar fe, a sembrar adoración, a sembrar obediencia a la palabra. Es a lo que estamos llamados. Pero ¿realmente será que lo estamos practicando? ¿Está haciendo el Señor eso? Estoy sembrando. Y de hecho, miren qué precioso, porque poderoso dice que el que siembra segará para vida eterna, o sea, para salvación, para recompensa eterna. ¿Estamos teniendo nosotros ese trabajo, esas ganas? ¿Estoy sembrando en algo incorruptible? ¿Lo estoy haciendo de esa manera? Y vamos terminando. Dice también, hermano, este versículo a mí me encanta, realmente me encanta. Filipenses capítulo 1, versículo 6, para mí es un versículo poderoso, es uno de mis versículos favoritos. Estando persuadido, estando convencido, estando seguro que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Hasta el día de Jesucristo. Debemos entender, hermanos, que las semillas en nuestra vida van a ser perfeccionadas. Y en las semillas de otras personas también van a ser perfeccionadas. A veces me encuentro con personas muy frustradas, especialmente con jóvenes, porque no están obteniendo los cambios o los resultados de lo que quisieran. A veces nos deprimimos un poco porque no estamos viendo, estoy orando por algo, pero el Señor no está haciendo. Yo lo que le puedo decir de verdad es que yo personalmente he vivido ese versículo. Y el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. O sea, lógicamente la va a perfeccionar. Seremos hombres perfectos hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero lo único que le puedo decir es que cuando realmente hemos recibido al Señor en nuestro corazón y Él ha empezado a hacer algo, ha empezado a transformar, ha empezado a cambiar nuestra vida, yo le puedo asegurar que el Señor perfecciona la obra en nuestra vida. Estando seguro, dice Pablo, que el que empezó la buena obra. Oigan, en un tiempo, y les he contado también esto, en un tiempo de mi juventud, habían algunas hermanas de la iglesia que le decían al pastor de jóvenes, hermano, ya Rubén, ya no lo traiga, si es ese cipote, o lo viene a la iglesia, dice malas palabras, es malcriado. Óiganme, ¿por qué, verdad? Porque posiblemente, humanamente, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces decimos, ese ya no va a cambiar. Ese ya no, ya está para el tigre. Pero los planes del Señor son diferentes. El Señor tiene planes diferentes. Y entonces es un poco risible, ¿verdad? Porque imagínense, varias hermanitas decían, ya no, hermano, mire, este cipote ya. O lo viene aquí, a ver qué cipota, a ver cipotas, a esto, lo otro, aquí, nada bueno. Y era verdad, sí. Pero óiganme, el Señor perfecciona la obra que empieza en nuestras vidas. Entonces quiero mencionar algunas cosas acá. Porque puede ser que para nosotros estamos pensando, el Señor ya no me está ayudando, me he estancado. Bueno, quiero decirte que esta noche debes de tomar una decisión en la cual decir, ya no debo de estar estancado espiritualmente, quiero ser diferente, quiero darle esa oportunidad al Señor. Pero también a veces nosotros, viéndolo en tercera persona, a veces nosotros también para otras personas, vea, ya no, el Señor no va a hacer nada, el Señor o te lo llevas o te lo mando, pues, apurarle los pasos. Pero quiero decirles que el que empezó la buena obra, cuando ha recibido al Señor, lo va a hacer. A veces he recibido llamadas de madres, ¿verdad? De padres. Mire, hermano, yo ya no sé qué hacer con este cipote.
¿Sabe cuál es la palabra? El que empezó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día que Cristo venga. Hermano, nosotros somos diferentes, ya no decimos malas palabras, amén. Ya no escuché ningún amén, perdón hermano. Ya no chismeamos. Solo algunos dicen, solo a veces. Ya no, porque el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Él está perfeccionando la obra. Ministerio de Alabanza, vamos, cerramos este tiempo adorando al Señor. Y número 4, hermano, otro aspecto a considerar. La semilla crece por Dios. No hay ninguna intervención humana, hermanos, ninguna intervención humana. Yo no puedo hacer, solamente Dios. Mi trabajo es sembrar la semilla, ponerla ahí, pero solamente Dios. Y en este momento vemos acá en 1 Corintios capítulo 3 que había una discusión en los corintios porque estaban diciendo, algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos. No, es que aquí, y el mismo apóstol Pablo les escribe en el versículo 7 y dice, con un poco de sarcasmo quizás, es una pregunta, ¿cierto? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Entonces, a veces pensamos que el crecimiento de las personas, cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad? En este momento en tercera persona, sembrando la semilla de nuestros hijos, incluso el crecimiento está en nuestras manos. Podemos abonar, podemos crear, podemos empujar un poquito, pero no, hermanos, está en la mano de Dios. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La semilla crece por Dios. Nuestro trabajo es sembrar la semilla, cuidar esa semilla y hacer que crezca. Amén. Ahora, quiero mostrarle esta afirmación en pantalla. No se trata de cuánto tiempo llevamos en la iglesia. Se trata de cuánto tiempo permaneces con Dios.